Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Aquí estamos para comentar esta victoria de ayer del Fútbol Club Barcelona ante el Girona. He tardado en hacer el podcast porque ayer estaba trabajando en el festival de Sitges. Ya sabéis que además pues me dedico a la producción con Apcas. Y bueno, teníamos ahí mucho trabajo. Vimos además una excelente película que recomiendo cuando salga en cines, La Larga Marcha. Y vi el partido de madrugada, prácticamente, a la 1 de la noche o así. Y bueno, y aquí estamos, esta mañana grabando el podcast. La verdad es que pude evitar recibir ningún tipo de, de spoiler. Tuve el teléfono completamente en mi bolsillo, casi sin abrir ningún tipo de aplicación para que nadie me dijera nada. Ya advertía a todo el mundo que no me dijera nada de del resultado del Barça y lo conseguí. Bueno, el trabajo, que es lo que hay. Bueno, a ver. No diré que estoy preocupado, porque creo que sería exagerar demasiado. Los números prácticamente a estas alturas son calcados en liga a los del año pasado, pero sí que es verdad que las sensaciones son ya de forma clara y evidente diferentes, ¿no? Este equipo le está costando mucho, sobre todo, implementar su fútbol sobre el terreno de juego. Yo creo que este sería el gran titular a grandes rasgos a día casi 20 de octubre, ya con muchas semanas de competición y con las circunstancias que evidentemente, las lesiones me refiero, condicionan, ¿no? Pero principalmente yo creo que hay cierta ya continuidad. Yo creo que hasta incluso cuando ha habido muchos jugadores sanos, ¿no? Respecto a este punto, ¿no? Al Barça de Flick en su segunda temporada le cuesta llevar el partido hacia donde quiere, que es verdad que es a través del dominio, a través del riesgo y a través de la generación de fútbol constante, generando muchas ocasiones y muchos goles. Y sobre todo atrás, pues evidentemente con una línea muy avanzada que hace caer muchísimo al rival en fuera de juego, y eso está pasando menos, los rivales cada vez llegan mucho más por bandas con mucha más facilidad, la línea ya no se lanza o no se tira de la misma forma, y después adelante al equipo le cuesta mucho generar el mismo fútbol del año pasado, ese abanico de ocasiones constantes, ¿no? Por dentro, por fuera, esa capacidad, esa genialidad de sus jugadores y la presión. Bueno, la presión, yo no digo que no esté, una semana más lo vuelvo a decir, pero es una presión con mucho desorden. Si a todo esto le sumas, que evidentemente condiciona, ¿no? Todas las bajas que tiene el equipo de jugadores vitales y claves que desordenan al mismo, pues evidentemente vemos lo que vemos. Mira, para mí hay un detalle ayer que es clave del partido del Barcelona, que es la cara de Pedri cuando acaba el partido. Su rostro. Después de que todo el mundo celebre el gol de Araujo, ahora vamos a hablar de ello, de la expulsión de Flick, también de las sensaciones que me transmite Flick, pero la cara de Pedri. Yo, si lo volvéis a poner, os fijaréis. Pedri para mí, que es el jugador del mundo que a día de hoy mejor interpreta ya no el espacio-tiempo a nivel futbolístico, que también, del juego, sino el tempo del partido, lo que requiere el partido en cada momento, como si fuera pues un analista o un entrenador. Y eso hacerlo desde dentro del juego, desde el terreno de juego, es muy complicado. Hay muy pocos jugadores en la historia que han tenido la capacidad que tiene Pedri para interpretarlo, ¿no? Esto lo tenía Xavi, lo tenía Iniesta, lo tenía Busquets, son jugadores que tienen el partido o tenían el partido en la cabeza constantemente, ¿no? Y podían tener esa visión, ¿no? Más periférica. Y Pedri lo tiene, se le nota, lo sabemos. Y la cara era de... Es que no... lo que a mí me transmitía, todos ahí eufóricos, sí, la épica, pero él decía, es que no conseguimos. Lo que conseguimos el año pasado, que es mandar en los partidos, ¿no? Tener ese punto de genialidad, esa idea clara, esa capacidad para generar fútbol con velocidad, a uno o dos toques, con orden, ¿no? A veces incluso jugar de memoria, escoger perfectamente cuando los laterales doblaban a los extremos y el extremo se iba por dentro, generar entre líneas el área pequeña. No, eso no funciona. Cuando aplicar un puntito más de velocidad al balón, un poquito de pausa para buscar los espacios,
No funciona. Evitar las pérdidas de balón absurdas, ¿no? En línea 3/4 especialmente, que provocan contraataques del rival. Ayer el Girona, el otro día el Sevilla, el otro día el Rayo. Esto no funciona. Yo creo que Pedri ve todo esto, ¿no? Que el equipo no fluye. No fluye en su idea y que los rivales, cuando se ponen a presionar 1-1 o presionan la salida de balón desde atrás, el Barça tiene graves dificultades para poder llegar al área contraria y una vez allí falta fluidez. Falta mucha fluidez. Entonces, claro, el Barça sobrevive en la épica, en un buen entrenador como es Hansi Flick, que corrige muy bien, lo hemos dicho siempre, en un Araujo que ahora hablaremos, pues oye, en su día jugó de delantero, marca un golazo con un remate adelantándose a su defensor brutal como 9. Si todo esto está muy bien, si yo no lo critico, pero a mí este Barça de Flick ayer me recordó más al Barça de Xavi que al Barça de Flick. Y eso me preocupa. Porque el Barça de Xavi era esperar que definitivamente jugara a lo que su entrenador promulgaba constantemente en las ruedas de prensa. Y los partidos se ganaban por un gran bloque defensivo atrás y muchas veces por la épica. Y pocas veces se llegó, aunque en algunas ocasiones sí, a practicar ese fútbol que el entrenador quería, ¿no? O él prometía, o parecía él únicamente ver desde el banquillo, ¿no? Y no hay que exagerar, pero creo que al equipo le hace falta un volantazo importante. Porque si no es difícil, o sea, qué duda cabe, creo que esto es bastante evidente, de que a este equipo, si mañana tal como jugó ayer, delante no hay el Girona y está otro equipo con más capacidad de generación o más definición, vamos a decirlo claro, porque el Girona hizo un buen partido, reacciona después del golazo de Pedri, que por cierto es un gol impresionante, como hace hasta 6 toques en el interior del área, arrastra a defensores y después la cruza con esa sutileza. Es un gol de mega crack el gol de Pedri, ¿no? Vital para el partido. Pero después el Girona empata con una chilena de Witsel que, vale, Lamine se duerme en la defensa y jugar si podría estar aún más intenso, no sé, pero es un golazo, yo creo que hay poca cosa hay que decir. Yo creo que el empate del Girona les llega por esa mega acción de Witsel, que hace muy buen partido, por cierto, pero aparte de eso, evidentemente el tema está en que después te llegan 6 veces que pueden marcarte goles constantemente. Y tiene el Girona muchas ocasiones para generarte otro partido como el día del Sevilla. No sé si incluso es hasta peor la sensación que tengo ayer de superación que el día del Sevilla. No sé si incluso que sea hasta peor, ¿eh? Fijaos que os digo, porque lo del Sevilla, digo, lo explicamos aquí, ¿no? Ostras, muy mal partido y tal, pero digo, bueno, al final pasan los días, más con este parón de 2 semanas, puedes pensar, mira, pues una cosa puntual, ¿no? Un desastre, pero cuando después de aquello el equipo vuelve a conceder por el mismo sitio, ¿no? Una pérdida de balón en un momento determinado, la línea muy avanzada, la línea mal lanzada, te pillan la espalda, los rivales cada vez ya los delanteros caen menos en fuera de juego, después por banda eres un coladero, especialmente por la banda derecha donde juega Koundé, que ahora hablaremos de él porque esto no puede seguir así, o sea, no todo se puede explicar en que Íñigo Martínez ya no está. Yo creo que esto es un reclamo insuficiente, porque hay grandes centrales y el sistema, cuando Íñigo Martínez no había jugado por algún partido por lesión el año pasado, se mantenía y la estructura funcionaba, quizá no con la misma solvencia, porque era el que tiraba la línea la mayoría de veces, el que marcaba, ¿no? Un poco, lo habíamos visto muchas veces con Íñigo Martínez, pero Cubarsí, etcétera, yo creo que ahora mismo quien juegue en esa defensa sufre. Es verdad que todo tiene que empezar por arriba, y arriba yo sigo viendo que ayer sí que vi una presión, ¿no? Sí que los vi con esa actitud de intentar presionar y corregir, ¿no? Esa falta de presión de los últimos partidos, pero sigo viendo desorden. Y creo que es peor la presión desbocada, desordenada, que incluso una presión no tan alta, ¿no? Que no te obliga a arriesgar tanto. Porque yo sigo viendo que hay jugadores que salen con una voracidad a la presión de arriba impresionante, dejan a sus defensores libres. Si no hay esa ayuda por detrás, ostras, me parece que obligas a dejar huecos y después la defensa está muy vendida, ¿no? O sea, son aspectos tácticos que veo, aparte de que al Barça le sigue costando mucho ganar duelos.
y eso pues provoca situaciones como las de ayer. Bueno, ayer ya sabéis que el Barça salió con este 11, claro, tantas bajas que tiene el equipo, ¿no? Que es una barbaridad. Joan García, Ter Stegen, Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Rafinha y Lewandowski. Claro, es que son todos, o prácticamente todos, son jugadores titulares. Fermín ayer en el banquillo que volvía, no te puede jugar los 90 minutos. Lamine Yamal no te puede jugar los 90 minutos, jugó 64 y tiene una asistencia, pero claro, o sea, a un nivel también que se le nota que aún le falta ritmo, ¿no? Vamos a ver si esta semana acaba de cogerlo. Salió con Chesney, que para mí fue el mejor con paradones. Mira que recibió críticas después del otro partido, no aquí, porque yo ya dije que Chesney no me parecía que hubiera hecho tan mal partido. Koundé, Cubarsí y García Valde en defensa, doble pivote para De Jong y Casado, que no me desagradó Casado para nada, tampoco De Jong, la verdad, que acabó jugando de media punta. Pedri en esa posición de media punta lo sacó en el 63, yo creo que ahí bien Flick, se le ha criticado por ese cambio, pero yo creo que bien, sí, es verdad que el equipo lo necesitaba más que nunca, ibas 1-1 en el marcador, pero también es verdad que Pedri viene de jugar muchísimos minutos, ha jugado con España y ahora lo que hay que tener es las luces largas. Yo creo que es importante que Flick no pierda la cabeza en estos momentos de la temporada. Esto es muy largo, calma, tranquilidad, y me parece que ayer lo mejor que hizo Flick es gestionar los minutos de Pedri y Lamine, en contra de lo que se dice de mucha gente. Que sí, que puedo entender que los necesitara el equipo, pero insisto, esto es muy largo y hay que tenerlos frescos, especialmente a estos dos. Y después jugó Toni Fernández arriba como falso 9, Rashford izquierda y Lamine por la derecha, aunque ya sabemos que Toni fue sustituido a la media parte por Fermín, Rashford acabó jugando de 9. Evidentemente son automatismos de jugadores que no están habituados a jugar en estas posiciones. Muchos de ellos, los jugadores tampoco están acostumbrados a jugar juntos y evidentemente eso se nota en la fluidez del juego, ¿no? La actitud está. Eso yo quiero pensar que sí. A mí lo que me preocupa más es que el equipo no consigue dar con la tecla para implementar su fútbol. Eso es lo que más me preocupa. De todo es lo que más me preocupa. Por eso he empezado hablando de Pedri, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a ver si se van incorporando recursos, si el equipo puede tener cierta continuidad con muchos jugadores importantes para volver a implementar ese fútbol con cierta continuidad. Esa es mi duda, porque creo que es la única manera, o eso, o adaptar el fútbol que practicas, no arriesgar tanto y tal, pero eso yo creo que Flick no lo va a hacer nunca. Y a mí me parece que no debe hacerlo, porque creo que este fútbol funciona, pero se tiene que aplicar al 100%. Lo vuelvo a decir una semana más, creo que el fútbol que Hans-Dieter Flick quiere implementar, ayer expulsado, creo que es un fútbol que funciona, pero es un reloj suizo. O sea, todo se tiene que aplicar perfecto. Desde el extremo en una presión al central o al lateral, desde la salida de un interior que va a presionar el segundo pase cuando se supera una línea por el rival, desde la línea cómo se lanza, ¿no?, en fuera de juego, desde la circulación de balón, desde los desmarques de cobertura por fuera, cuando uno se va adentro. Debe ser todo un orden milimétrico y después generar. La salida con espacios desde atrás es muy importante cuando se superan líneas. Buscar el tercer hombre, que se dice poco, pero este Barça lo sigue haciendo, ¿no? Como recurso, no nos hemos olvidado de este recurso tan típico de los últimos Barças, perdona. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Es importante que el Barça vuelva a recuperar y quizás solo se puede hacer con partidos tiempo y con jugadores habituales. Claro, te puedes quedar con la imagen del equipo que sigue sin ser buena, que esa es una parte que creo que es complementaria, yo me quedo, sinceramente, con la parte buena siempre en la vida, porque creo que te tienes que quedar siempre con lo positivo, que es el resultado. Porque lo bueno de esto es que el equipo reacciona, saca un partido adelante en un momento dado donde parecía que todo esto iba a acabar en 1-1, que habías tenido oportunidades, que te anulan un gol de Cubarsí, para mí muy justo, la verdad, que hay un posible penalti de Rashford también, para mí también muy dudoso, pero el árbitro no es la excusa. De hecho, ayer a Flick, cuando le preguntan por el tema arbitral en rueda de prensa, él mismo dice que el equipo no está jugando igual de bien en las últimas semanas y que por lo tanto tiene que mejorar. Y me parece una gran respuesta para que nadie se escude en el tema arbitral, que evidentemente Gil Manzano no es un buen árbitro, yo creo que esto es evidente, pero no es excusa para justificar cómo está jugando el equipo en las últimas semanas. Aparte de todo ello, nombres propios. A ver, vamos por pasos. Para empezar, voy a empezar por Chesney, porque yo creo que merece el foco que he puesto en su persona, porque si llega vivo el Barça ayer al final del partido es porque Chesney tuvo 2-3 intervenciones espectaculares, con goles cantados, el de Banat y el de Portu, son paradones impresionantes de Chesney,
en el cara a cara, en su punto fuerte, que sabemos que es algo que él realmente en el 1 contra 1 es un portero muy, muy potente. Creo que no puede hacer nada en el gol, sinceramente, y me parece un acierto total el partidazo del polaco. Que mucha gente que estos días decía que la peor baja era la de Joan García. Yo insisto, Joan García es un porterazo, lo ha hecho muy bien en este inicio y estaba entrando de maravilla. Pero yo no creo que sea la peor baja que ha tenido el Barça, sinceramente. Y después de Chesney está, ¿no? O sea, la cara de Chesney y después está la cruz, pero no la cruz, ¿no? El terror. O sea, ayer yo que estaba en este festival fantástico allí en Sitges, o sea, Koundé es ahora mismo el terror absoluto, ¿no? Del Barça. O sea, está calamitoso. Lo veníamos apuntando, pero es que ayer se confirmó definitivamente. O sea, no le salió nada. Bueno, sí, el regate ese con toque de delicatessen en la jugada de Pedri, que es verdad que la pasa por encima, la pisa, ¿no? Hace un gesto chulo, pero todo lo otro es un desastre. En defensa, ni intensidad, ni atención, superado, se incorpora tarde, pierde balones cuando el Girona estaba en bloque cerrado. Que esto, yo digo, hostia, pero a nadie le va a decir que deje de perder balones. O sea, tienes al rival con una línea de 4, ¿no? Y cerrado que para achicar espacios por dentro. Y no se le ocurre a este chico otra vez, una y otra vez, a perder balones en pases cortos con sus interiores. No, esto es falta de atención. Yo creo que es evidente que Flick detectó a principio de temporada que Koundé no estaba, por eso empezó a jugar Eric García de lateral. Es verdad que da la sensación de que el equipo necesita a este Eric García polifuncional, ¿no? Polifuncional en todas partes, jugando de central, porque ahora mismo esa pareja de centrales no acaba de funcionar del todo. Pero a la que esto mejore mínimamente el eje central de la defensa, yo creo que Koundé no merece ser titular y Eric al lateral, porque es que esto es un coladero. Las bandas son un problema. Que sí, que no afianzas la pareja de centrales, que no afianzas la defensa tampoco con tantas bajas, es lo que decíamos antes, ¿no? Falta de continuidad también de un equipo tipo, pero al final son explicaciones que buscamos desde aquí o desde fuera a cosas que, oye, esto es un equipo. Todos los otros equipos europeos también tienen muchísimas bajas, también tienen muchos problemas. O sea, el equipo le está costando en este inicio de temporada. Lo bueno es que el equipo va, se esfuerza, hay autocrítica. Estas son cosas buenas y que yo celebro porque ayudan a mejorar, ¿no? Ayudan a encontrar el camino de la mejora. El Barça tuvo un noviembre horrible el año pasado donde las cosas no salían, incluso hasta jugando bien aquel último partido del año 24 ante el Atlético de Madrid, ¿no? La cosa se daba la sensación de que no sale, pero por lo menos el equipo va, ¿no? Y juega al fútbol. Bueno, juega bien al fútbol, ¿no? Y intenta implementar su idea. Pues un poco eso sí que está ahí, ¿no? Pero es verdad que se están adquiriendo vicios muy malos, ¿no? En este equipo. Bueno, no sé, Eric García intentó todo, adelantó líneas en la segunda parte, jugó en el centro del campo, esa falta del gol anulado de Cubarsí. Yo a Cubarsí lo sigo viendo sufriendo mucho, la verdad. No es agradecido jugar en esta defensa, pero lo sigo viendo sufrir mucho. Ayer más en la derecha. Eso quiere decir que Flick en la izquierda no lo ve, porque lo está probando ya en el otro eje. O sea, lo que hemos detectado todos de que sufre la izquierda, Flick también lo ve. O sea, todo se ve. O sea, es que yo creo que lo que vamos viendo desde fuera no es aquello, a veces que desde fuera se ven cosas que el entrenador ve cosas diferentes, ¿no? Y puede ver, no, yo creo que este Barça es bastante transparente en sus problemas a día de hoy tácticos y cómo le cuesta dominar, como digo, los partidos. Volvió Balde, que hacía 22 años, por cierto, lo felicitamos desde aquí, humildemente, y sí, mucha profundidad, pero la verdad es que poca capacidad de desborde. Me gustó bastante Casado, de Pedri ya hemos dicho que un muy buen partido, a Lamine yo creo que sobre todo falto de ritmo. Lamine, a mí, no voy a ser yo ahora el que critique a Lamine como futbolista, ¿no? Entenderme que es un pedazo de futbolista y va a llegar donde él quiera que llegue. Eso sí, eso depende de él, de su cabeza, cuando el 1 contra 1 lo tiene. Ayer las ayudas estuvieron muy bien. Realmente fueron muy buenas en ese lateral izquierdo. Lo hizo muy bien Michel, la verdad es que preparó muy bien el partido. Estuvo bien Lamine, pero a veces es verdad que sigo en contra, por ponerle el pero, que a veces, ostras, pues rompe un poco el ritmo del ataque del Barça, ¿no? Esa genialidad que busca estratosférica, como, no sé, disparos o irse de 5 jugadores,
lo dije a principio de temporada, lo sigo diciendo, el gran Lamine Yamal, el jugador ya supersónico, vamos a decirlo así, porque ya es buenísimo este chico con 18 años, evidentemente, llegará cuando sea menos chupón, entenderme la expresión, en un momento dado, y no busque siempre la genialidad. Yo creo que lo bueno que tenía, por ejemplo, decimos Messi, pero mira, voy a poner otro, Ronaldinho. O sea, yo creo que el Ronaldinho del Paris Saint-Germain no acaba de explotar hasta que llega al Barça, donde madura mucho más en la elección de los últimos metros, ¿no? Cuándo chutar, cuándo darla. Y estamos hablando de un jugador que era capaz de en el 1 contra 1 ser letal. Un jugador que si hubiera querido hubiera sido hegemónico en el fútbol por su talento. No le dio la gana, porque cuando ya ganó la Champions con el Barça, ahí levantó el pie, ¿no? Pero está claro que Lamine tiene que escoger un poquito mejor cuándo va a hacer la jugada estratosférica, cuándo va a chutar desde un ángulo muerto prácticamente imposible, o cuándo la va a dar, porque hay muchas veces que tiene, después de superar a 1 o 2 defensores, o irse por dentro o irse por fuera, porque la verdad es que los recursos que tiene son impresionantes, que tiene muchas opciones de pase de jugadores. Yo ahora me estaba fijando y digo, es que hay jugadores bastante desmarcados, porque él acumula mucha atención de sus futbolistas. Entonces, esa elección de las jugadas creo que es importante que la mejore. Le voy dando golpes a la mesa mientras voy hablando con vosotros. Bueno, De Jong, primer partido por renovación, por cierto. La verdad es que no me desagradó. Al final fue clave. La verdad es que lo hizo bastante bien. Tuvo incluso una jugada para marcar. Tony Fernández le costó mucho, la verdad. Un poco le pasó lo mismo que a Adro cuando jugó el partido ante la Real Sociedad. Si eres joven, tienes 17 años, te meten de titular. Bravo Flick por apostar por ellos. Me parece fantástico. Pero claro, si el equipo además no está en un buen momento, pues las carencias del chaval joven que se incorpora a un equipo de adultos se ven el doble, ¿no? Entonces es mucho más complicado poder brillar. Rashford en su línea de bombardero constante, ¿no? Incluso tuvo un disparo espectacular que sacó Gazzaniga, que me parece que este va a marcar más de un gol de falta porque lo hizo muy bien. No, ese fue el travesaño, ¿no? Estoy pensando. Sí, fue al palo, perdón. Pues fue al palo. Otra la sacó Gazzaniga que iba abajo. La verdad es que acabó de 9 al lado de Araujo, lo hizo bien, pero sí que es verdad que, ¿veis? En esto que decíamos antes, respecto a la presión alta, que es tan importante en este equipo, sí tengo la sensación que Rashford no tiene ese orden, ¿no? Ese criterio, por ejemplo, que tiene Rafinha. Yo creo que cuando vuelva Rafinha el equipo va a mejorar mucho en esas sensaciones, ¿no? Fermín revulsivo desde la segunda parte, demostrando que a este equipo le da muchísimo. En un visto y no visto ya había disparado 3 veces a puerta, una de ellas al palo, generando la segunda parte cuando el equipo lo buscó. Y después me gustó mucho de todos los cambios, más allá de Gerard Martín, Christensen, etcétera, y de Araujo, que ahora hablamos de ello. Ronny Bardghji, está mejorando. Yo creo que Flick le ve cosas a este chico, le va corrigiendo cosas. Hizo un pase de rosca de medio gol, ¿no? Ahí Rashford no acabó y tal, pero yo creo que el pase ese es de un jugador de muchísimo talento, ¿eh? Lo hizo hace poco Lamine y todos nos pusimos las manos en la cabeza de qué talento, oye, ojito, que hacer esa asistencia por fuera desde el extremo con pierna izquierda desde la derecha está al alcance de pocos jugadores con esa precisión. Yo creo que ahí no lo acabó de leer del todo Rashford, pero yo creo que este Ronny Bardghji, que lo tiene difícil porque está Lamine Yamal por delante, es un jugador muy interesante, y se está viendo. Yo creo que este chico lo vamos a ver hacer cosas, ¿eh? Está ya en la absoluta de Suecia, y me parece un fichaje, como dije en su momento, más que interesante. Después está el tema de Araujo, ¿no? Que, oye, lo importante, el Barça ayer acaba consiguiendo los 3 puntos, mete presión al Madrid, se va como líder a dormir, ¿vale? Todo fantástico, pero bueno, como decía Cruyff con Alexandro, que todo el mundo lo ha recordado, Piqué también lo había hecho en alguna ocasión, pues Flick, porque es muy buen entrenador. Y esto yo lo digo muchas veces. No le está acabando de salir las cosas en este inicio de temporada. No da con la tecla. El equipo no acaba de funcionar. Las bajas no ayudan. Él se le ve nervioso. Ahora hablaremos de su expulsión. Pero siempre tiene una actitud proactiva. Siempre está dispuesto a corregirse a él mismo. Es muy humilde en la toma de decisiones. Y ayer dice, oye, si no tengo Lewandowski, no tengo Ferran, no tengo recursos. Oye, vamos a poner al killer, al torpedo Müller uruguayo, que empezó jugando como delantero centro en Uruguay y que después fue retrasando su posición a central
y que la verdad es que el remate es de un nivel brutal. O sea, sus condiciones físicas ya son de un jugador muy difícil de marcar en el interior del área, muchas veces en los corners, etcétera. Es un jugador que ha marcado goles por arriba, incluso por abajo, ¿no? En recursos X de partido, especialmente corners o jugadas a balón parado. Pero es cierto que lo que hace ayer es estar constantemente merodeando el área como un Luuk de Jong, ¿no? Que en su día le funcionó también al Barça también, y llega en una jugada donde es verdad que ahí, entiendo el cabreo de Mitchell al final del partido, sus jugadores desde fuera tienen que cerrar ese pase porque si no estás muerto contra el Barça, y él remata muy bien, muy bien. O sea, es el toque sutil del delantero centro para meterla justo donde no la pueda pillar el portero, ¿no? Al final del partido, éxtasis total, todo el mundo celebrándolo, fantástico, felicidad. Ahora ya es el día siguiente, estamos más calmados todos, pero vamos a ver si nos ha abierto la puerta a un nuevo Araujo aquí. Vamos a ver, no quiero decir que Araujo vaya a ser el delantero centro titular del Barcelona, pero sí que es cierto que Araujo, que yo creo que no tiene sitio de titular en este Barça, porque cada vez que juega de central nos genera muchas dudas. Como lateral derecho, que se le probó muchas veces, recordad aquella época en la que tapaba a Vinicius, ya se ha quedado claro que no es su puesto. Y vamos a ver si aquí puede ser un recurso interesante, ¿no? Porque está claro que tiene dotes y que conoce la posición. Y que yo ayer estuve mirando cómo se movía, ¿no? Y digo, coño, se mueve bien. Saber interpretar perfectamente esta posición de delantero centro, ¿no? Es curioso porque se ve que antes de entrar al partido dijo, si entro meto. Los compañeros se reían y metió el gol, ¿no? Bueno, estas cosas que tiene, irla a buscar y tener fe, ¿no? Que es importante. Si las cosas no funcionan en lo táctico, por lo menos hasta que superes esta etapa de fútbol, que esta es la parte buena, ¿no? Que sigas sumando puntos, ¿no? Lo que está claro, que no cabe como el día del Sevilla, que eso es un desastre absoluto. Lo que está claro es que hoy en día vemos a veces recursos de jugadores que nunca habían jugado delantero centro, que lo habían hecho hace muchos años y que nadie pensaba que podían jugar bien y que después tienen números de delanteros centros increíbles. El caso de Mikel Merino en el Arsenal el año pasado para mí es un ejemplo claro de ello. Es verdad que este año tienes a Gyökeres ya, pero Mikel Merino, que es un jugador polivalente 100%, hizo unos registros jugando ahí como falso 9, y digo como falso 9 porque vale, sí que tiene la técnica y la táctica para moverse con circulación por diferentes posiciones, porque Mikel Merino es un jugador muy potente en lo físico, pero que tácticamente y técnicamente es un superdotado. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero, ostras, la verdad es que sus números de remate fueron impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si de alguna manera o de otra a Araujo se le puede ver más en este recurso necesario. Es verdad que si tienes a Lewandowski no lo necesitarías tanto ahí, pero está bien, ¿eh? Yo creo que está bien que los jugadores se vuelvan cuanto más polivalentes posibles para tener muchos recursos y poder jugar de muchas cosas, o sea, de lo que necesite el equipo. Por eso me sorprende tanto que Fede Valverde se quejara, no se quejara, bueno, hiciera aquella declaración que dejó caer ahí sutilmente, aunque después rectificara con ese, o pidiera más calma con ese comunicado, del tema del jugar de lateral derecho, porque yo creo que es un poco inteligente, muy poco inteligente, porque hoy en día, precisamente, los futbolistas, si no son cracks mundiales, ¿no? Entenderme, más importantes en los equipos son los polivalentes. Yo creo que los entrenadores lo valoran muchísimo, que Pedri, además, por ejemplo, te pueda jugar de media punta, De Jong ayer jugando un poquito más arriba, Rashford en la izquierda, a la derecha, de falso 9, de delantero centro, Eric García, lateral, central, medio centro, ha llegado a jugar de lateral izquierdo. Ayer parecía que Valde podía acabar jugando de extremo, ¿no? Se le probó en un entrenamiento para ver qué tal, hizo pruebas. Yo creo que esto es el fútbol de hoy en día, ¿no? Jugadores muy polivalentes que tienen muchos recursos porque hay tantas lesiones, etcétera, que es muy importante para las plantillas de élite hoy en día. Bueno, y dicho esto, voy a hablar de Hansi Flick. A ver, vaya por delante que viendo las imágenes, a mí me parece que Gil Manzano se vuelve a venir arriba expulsándole. Eso para empezar. Lo quiero dejar claro porque ya de primeras, porque estoy viendo que hay mucha crítica hacia Hansi Flick, yo creo que es exagerado expulsar a Hansi Flick por eso. Dicho esto, me parece que su reacción en rueda de prensa es la adecuada, bajando el suflé, diciendo que él no puede controlar lo que dice el árbitro y no metiendo más leña al fuego. Me parece inteligente, desde la calma, desde el estoicismo que siempre le digo yo que practica Hansi Flick. O sea, bien ahí, pero es cierto que Hansi Flick está nervioso. O sea, Hansi Flick está tenso. Hansi Flick no es el mismo Flick del año pasado. Ya desde el inicio de temporada él detecta que esta plantilla, por lo que sea, egos, juventud, haber ganado mucho el año pasado, necesita 2-3 toques de atención. A Lamine le baja el suflé constantemente en rueda de prensa, con De La Fuente se enfada,
El otro día tuvo que incluso desmentir el tema este con Deco, ¿no? De Lamine Yamal, de que llegó tarde y él lo iba a sentar en el banco, como es su norma, ¿no? Quien llega tarde no juega ante el PSG, y Deco más o menos le acabó insistiendo. Él negó esta información. Esta información hay muchos compañeros que dicen que es completamente cierta, que la tienen completamente confirmada. Me cuesta pensar que cuando una información por cómo funciona el entorno del Barça sale de tantos medios sea falsa. Cuando sale de tantos medios a la vez, desde diferentes sitios, no sé, yo no digo que el Barça tenga que mostrar pruebas gráficas de ello, ni mucho menos. Entiendo que Flick lo acabe negando, porque la verdad es que, claro, si Flick acaba reconociendo que esto es cierto, su autoridad cae por los suelos 100%, que a mí me parece un error. Si Lamine llega tarde, que no juegue. Si esa es la norma, Lamine y todos la tienen que cumplir, por mucho que sea la estrella. Después ya vemos cómo salió el día del PSG. Lamine acabó tocado, o sea, es que al final las cosas... Pero bueno, da igual, más allá de eso no tiene nada que ver, pero es cierto que yo creo que ahí, bueno, vamos a ver, Flick lo niega, cada uno es libre de creérselo o no de creérselo, pero yo sí que veo que Flick está nervioso. Yo creo que ayer las dos butifarras creo que fueran, ¿no? Hacia el árbitro por expulsarlo y tal, demuestra la tensión, la emoción. ¿Que el fútbol es emoción? Sí. ¿Que quiero que lo celebre? Por supuesto. Y me encanta Hansi Flick. Y ya sabéis que es un tipo que además en lo personal, por lo que conozco de él, ¿no? Por lo que le veo y tal, me cae muy bien. Tiene una filosofía de vida fantástica y creo que es una bendición que le ha caído al Barça del cielo, y sobre todo por la elección del presidente Laporta, que creo que es lo mejor que ha hecho en este mandato, escoger a Flick como entrenador. Pero sí que es verdad que a través de él vemos que hay cosas que no están bien y que el equipo no tira en muchos aspectos. Y él lo sabe. Y cuando sabes que las cosas van bien, pues te tomas las cosas de una manera en la vida. Como todo en la vida, ¿no? En las malas es cuando se ve a la gente realmente. Y en las malas es cuando muchas veces salen las tensiones, ¿no? No tanto en las buenas. Cuando todo va bien es difícil ponerse nervioso. Y yo creo que ahí... bueno, se le está viendo que hay algo que no funciona. Creo que es evidente lo que estoy diciendo, pero lo que se transmite viendo los partidos del Barça en los últimos días también se transmite un poco en sus acciones, en sus reacciones. Creo que en las dos últimas ruedas de prensa ha intentado ya bajar un poco el suflé y ha intentado recuperar el control, ¿no? Un poco de su discurso. Me parece bien, creo que esto va a ayudar al equipo, pero bueno, está claro que es un momento de la temporada importante. ¿Por qué? Era muy importante ganar ayer, y es una muy buena noticia que el Barça ganara, porque viene un clásico en la próxima jornada. Si el Barça ayer hubiera empatado, por ejemplo, el Madrid gana al Getafe hoy, y perdiendo contra el Madrid, cosa que no sabremos si llegará a pasar o no, ostras, la situación se ponía, queda mucha liga, pero ya en una distancia peligrosa, y yo creo que era muy importante. Ese gol de Araujo va a ser uno de los goles claves de la temporada. Creo que el Barça tiene que apretar bien los dientes, tiene que superar este problema con las lesiones. Flick tiene que recuperar el control, ¿no? Desde el punto de vista táctico del equipo, y los jugadores tienen que mejorar su rendimiento en la aplicación de la idea. Y quien no lo haga, aquí no hay titulares indiscutibles. Yo creo que esto es muy importante. Flick yo creo que ya converge con ello, ¿eh? Pero claro, es que hay jugadores que son titulares indiscutibles en el 11 tipo que están muy por debajo de su nivel. Caso de Koundé, por ejemplo. No merece seguir siendo titular. Entonces vamos a ver qué acaba pasando, ¿no? Yo creo que el Barça, por el camino hay un partido ante Olympiacos que va a ayudar seguramente para afianzar y recuperar jugadores. Se va a recuperar seguro a Ferran Torres, ¿no? Que para mí es un recurso arriba importantísimo. Fermín ya va a poder jugar ya más minutos, y Lamine también. Los dos van a tener mucho más ritmo, que creo que es muy importante. Del resto, Rafinha, no sé. Rafinha, yo creo que si llega a tener minutos contra el Madrid, va a ser una buena noticia, porque por lo que parece le está costando, ¿no? Ya sabemos que los procesos de recuperación tienen su tiempo, pero es una pena porque Rafinha yo creo que el equipo lo empieza a echar muchísimo de menos. Y a partir de aquí, calma. O sea, igual que digo que es verdad que el equipo está pasando por un momento delicado, que le está costando, que hay jugadores que quizá pueden mejorar la actitud, que hay señales, que el entrenador, que lo otro, tal, calma, ¿no? Porque hay que confiar en este equipo, hay que confiar en este entrenador, hay que confiar en esta plantilla, y que estamos en el mes de octubre. Y la sensación numérica es buena, por lo tanto eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Es verdad que el equipo no fluye, pero está salvando más o menos los muebles a nivel numérico. Y eso es una buena señal porque, claro, si hay un descalabro de sensaciones y también en números, con derrotas y etcétera, pues eso sí que es un problema muy, muy grave. Y que los rivales tampoco están para tirar cohetes.
Esto es como todo en la vida, ¿no? Cuando tienes un problema, sí, dices, bueno, a ver, ¿me hundo o miro al de al lado y digo, bueno, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? Pues oye, es verdad que estábamos o veníamos acostumbrados con el Barça del año pasado, que esto era Hollywood, ¿no? Porque el año pasado fue impresionante el Barça. Y bueno, este año quizá no está siendo esto. Anhelamos y creemos que el Barça puede llegar a volver a conseguir ese nivel. Claro que sí. Tendrá que corregir cosas, por supuesto, y todo el mundo tendrá que tener mucho sacrificio y humildad para hacerlo. Pero es cierto que cuando ves al Atlético de Madrid ayer contra Osasuna, tampoco ves que el rival sea una oda al fútbol, y el Madrid ni mucho menos tampoco. Este equipo, este Barça, con Lamine bien, con Fermín en la media punta, Ferran arriba, entiendo que Rashford en la izquierda, Pedri, De Jong, puede ganar al Madrid, puede ganar al Madrid. Puede ganar este Madrid de Xabi Alonso. Ahora bien, también es igual de cierto, ya lo comentaremos el miércoles si queréis después del partido de Olympiacos, que si el Barça concede como contra el Sevilla o contra el Girona, Mbappé no te va a fallar lo que te falla Banat o lo que te falla Portu. O lo que te falló el Sevilla, que te podría haber metido 6. O sea, si concedes igual contra el Madrid, Mbappé te la va a meter. Y va a ser mucho más difícil entonces ganar ese partido. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, en fin, os envío un abrazo fuerte para todos, como siempre. Próximo partido del Barça, ya sabéis, Champions, partido ante el Olympiacos, griego. Horario raro, ¿eh? Es el martes, perdón, he dicho que es el miércoles. Es el martes 21, por lo tanto ya. El martes a las 18:45, Barça Olympiacos, horario de tarde, cuando acabe el partido. Esta vez no tengo trabajo en ningún lado. Cuando acabe el partido, pues nada, que aquí estamos, ¿no? Y después el domingo, ya sabéis, el domingo 26, Madrid-Barça, 4:15, ¿eh? Un poco el mismo horario que ayer. Después ya vendrá el Elche, el Brujas, el Celta. Bueno, partidos Athletic Club, Chelsea. Bueno, queda mucho y muy bueno. A ser felices todos, sobre todo, muy importante. Cuidaos mucho. Un abrazo fuerte para todos.